Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 21 del Diplomado de Machine Learning con Python de parte de Saidata. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y como cada tarde les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bien, vamos a ver lo que viene siendo ya nuestro último algoritmo de aprendizaje. En aprendizaje supervisado vimos varios, vimos regresión lineal, regresión logística, árbol de decisión, máquina de soporte vectorial y creo que nada más esos, ¿verdad? Y ahora en no supervisado, ayer ya vimos K-medias, bueno, K-vecinos más cercanos, también lo vimos en supervisado, en el no supervisado K-medias, y hoy vamos a ver el último, que es uno muy potente, que se llama DBSCAN. Entonces, vámonos a las diapositivas, y ya lo tengo preparado, se los paso por el chat. Estamos en C14 DBSCAN. Y me dicen cuando ya estén conmigo, por favor. Conceptualmente es un poquito complicado de entender. Matemáticamente no tiene mucho chiste, pero conceptualmente es medio dificilón de entender a la primera. Pero está muy bonita la idea. K-medias es no supervisado. Sí, así es, K-medias. Sí, sí lo dije, Santiago. K-vecinos es supervisado. ¿Vale? ¿Ya están conmigo ahí en la diapositiva? Bien, entonces vamos a comenzar. Déjenme preparar un paint. K-means, el que vimos ayer, K-medias, nos enseñó a pensar en los clústeres como regiones donde los puntos están cerca de un centroide. Calculábamos centroides y después veíamos qué tan cerca quedaban dentro, o qué tan cerca quedaban los datos de esos centroides, se volvían a hacer recálculos, etcétera, etcétera. Pero básicamente la idea de las K-medias era era definir centroides y ver qué tan cerca quedaban los puntos de esos centroides. Sin embargo, y esto lo discutimos ayer mucho, sin embargo, este enfoque impone una forma geométrica muy rígida. Cada grupo termina siendo esencialmente convexo y redondo, y además todos los clústeres tienen densidades similares, es decir, eh, una buena clusterización en K-medias hacía que tus clústeres tuvieran más o menos la misma cantidad de elementos. Se busca que sean balanceados. No es lo mejor, pero por la misma naturaleza que tiene K-medias, busca que los clústeres que se definan queden balanceados. Sin embargo, ¿qué ocurre si los datos forman estructuras curvas o irregulares, como semicírculos, anillos o brazos entrelazados? Ayer vimos un ejemplo de esto. Ahí es en donde DBSCAN, Density Based, bla, 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 ofrece una alternativa más natural. Entonces, por ejemplo, si mi estructura de puntos tuviera esta forma, ayer platicábamos que muy probablemente K-medias iba a fallar, porque K-medias detecta formas convexas y más o menos circulares. Aquí tenemos arcos, este arco morado y este arco naranja. Entonces, K-medias difícilmente podría reconocer que se trata de dos grupos, el grupo de los morados, el grupo de los naranjas, e incluso hay otros más dibujados de gris. Un momento explico eso de qué se trata. Pero bueno, la idea es simple y poderosa. En lugar de preguntar a qué centroide pertenece cada punto, DBSCAN pregunta, ¿hay suficiente densidad de puntos alrededor de este lugar? Entonces les decía, es como una especie de chismerío. La idea va a ser que cada puntito le va a preguntar a sus vecinos si conoce a la mayoría de sus amigos. Y te dice, sí, sí los conozco. Entonces a esos los adopta también como amigos. Así es como va a ir recorriendo. Entonces se va a ir fijando en la densidad. Entonces, por ejemplo, cosas como esto, puntitos que anden por acá, por donde tengo el cursor. Ahí la zona ya no es tan densa, porque tengo mucho espacio en blanco por acá. Y entonces ahí va a reconocer que de alguna manera estos puntitos deben ser como fronteras, como bordes. ¿Sí me voy explicando? ¿Ana? Ahí donde tengo el cursor. Entonces él va a reconocer de alguna forma estos espacios, todos estos espacios, toda esta parte blanca. Y entonces va a saber que por ahí no tiene que seguir construyendo. Entonces va a empezar, digamos que por acá. Y aquí le pregunta a sus amigos, a sus vecinos,
Oye, ¿conoces a mis amigos? No, pues que sí. Así que se va a ir, así se va a ir expandiendo el rumor. Todos estos se van a ir haciendo amigos. Llega, por ejemplo, acá, les decía, donde tengo el cursor, en esta cruz. Llega, por ejemplo, ahí. Oye, ¿conoces a la mayoría de mis amigos? Sí, pero él ya no tiene a quién preguntarle, porque aquí ya hay mucho espacio en blanco. Y entonces eso evita que el algoritmo se vaya desde acá hacia la siguiente zona. Entonces, básicamente va pasando hacia el chisme entre todos hasta que termina. Y luego lo hace con las otras regiones. ¿Sí se entiende? Ahora, decíamos, tiene un nombre medio raro. Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, con ruido. Tiene la capacidad, por ejemplo, de encontrarte puntitos que no se pueden clusterizar con nadie, estos puntos aislados. De rebote, este método te puede servir para encontrar valores atípicos, por puro rebote, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, se puede llegar a utilizar como parte de la metodología para búsqueda de atípicos, porque por rebote no junta todos estos que tú ves en gris, no creas que forman un clúster, sino que son puntitos aislados, son puntitos que no tienen amigos. Así que te podrías preguntar, ¿estos que están acá, que no tienen amigos, serán atípicos? ¿Serán datos atípicos? Entonces es una de las aplicaciones fuertes que puede llegar a tener. ¿Va bien? Dígame. Ok. Ok, vientos. Bueno, así, los clústeres se definen como zonas densas separadas por regiones de baja densidad, o sea, por estos espacios en blanco, son los que los separan. Y los puntos aislados se reconocen explícitamente como ruido. Entonces, repito, vale la pena preguntarse, ¿serán puntos atípicos o será ruido como tal? Datos que se tomaron mal, mediciones que no fueron correctas. ¿Cómo va la idea geométrica? Densidad y vecindarios. Cada punto tiene un vecindario de radio epsilon. Es medio topológico esto, ¿no? Tú tienes un punto. Y defines un radio. Entonces, por ejemplo, si para cierto radio trazarías esta circunferencia. O sea, te centras en el puntito. Para otro radio, pues puedes trazar otra circunferencia. Entonces, para diferentes radios, trazas, se construyen diferentes circunferencias, siempre centradas en cada uno de los puntitos. Esto es lo que se conoce como una vecindad de radio epsilon. Aquí en Machine Learning, topología es otra cosa. Pero aquí en Machine Learning, una vecindad de radio epsilon es esto, un círculo centrado en el puntito y cuyo radio es epsilon. ¿Sí se va bien? Contamos cuántos puntos quedan dentro de ese círculo. ¿Cuántos puntos quedaron? O sea, ¿cuántos amigos tiene aquí adentro? O sea, yo me estoy fijando en este cuate, ¿eh? Este es uno de mis renglones. Me voy a fijar cuántos quedan por dentro, cuántos renglones quedaron por dentro de ese círculo. Si ese número, a ese número se le llama min samples, mínimo de muestras. Entonces, min samples es el número de amigos que tiene en esta vecindad. Si ese número supera un cierto umbral, decimos que el punto vive en una región suficientemente densa. Por ejemplo, que tú dices, quiero que al menos tenga 20 amigos, entonces, si aquí tú encuentras 20 puntos o más, vas a decir que el puntito vive densamente, tiene una vida densa, porque está muy rodeado de 20, está rodeado de muchos amigos, en este caso 20. ¿Se va captando? ¿Díganme? O sea, el min samples es cuántos elementos quedaron dentro del círculo. O sea, cuántos de los amigos de este punto viven cerca de él.
¿Qué tan cerca? Ah, pues en menos de una distancia epsilon, un radio epsilon. ¿Sí? ¿Me voy dando a entender? Esto a los matemáticos les gusta mucho. A nosotros nos gusta mucho medir distancias. Bueno, a partir de esos conceptos definimos tres tipos de puntos. Lo que se conoce como puntos de tipo núcleo. Estos son los que viven muy densos. Punto núcleo, les dije, vamos a fijar, por ejemplo, en 10. O sea, min samples igual a 10. O sea, básicamente me estoy preguntando puntitos en donde viven al menos 10 cerquita de ellos. Entonces me fijo en este negrito. Aquí cuento, pues sí tengo más de 10, entonces a eso se le llama núcleo. Imagínate que por acá tuviera otro punto. Con la misma circunferencia, con el mismo radio, este mismo radio, una circunferencia igualita, nada más que centrada acá, este mismo radio. Y si aquí tengo también más de 10 amigos, si tengo más de 10 amigos, diré que este es un núcleo. Entonces, los núcleos son puntos que tienen más de min samples, elementos, dentro de su radio. ¿Me explico? Aquí en Cristiano estaríamos diciendo los núcleos, poniendo min samples igual a 10, estaríamos diciendo, los núcleos son aquellos puntos que tienen al menos 10 amigos viviendo muy cerca de ellos. ¿Sí se entiende? Los núcleos son aquellos que tienen al menos min samples, amigos que viven cerca de ellos, cerca de él. Ahora, hay otro tipo de puntos. Lo voy a poner por acá. Digamos que este sí fue un núcleo. O sea que aquí sí tengo más de 10 amigos. Son más de 10 amigos del rojo, de este puntito rojo. Los voy a dejar por acá. Por aquí. Y ahora voy a dibujar otro. Lo voy a dibujar de verde. Lo voy a poner por aquí. Este es otro amigo. Me vuelvo a fijar en una circunferencia del mismo radio. O sea, acuérdate, aquí no me quedó muy bien el dibujo, pero estas circunferencias verdes son del mismo tamaño. Entonces, otra circunferencia verde del mismo tamaño, pero centrada en este amigo. Ay, no me gustó. Déjame quitar a este, aunque se me quede muy lejos. Lo voy a acercar más. Por ahí así. Ahora sí, dibujo la circunferencia. Acuérdate, estas tres circunferencias verdes que dibujé, esta verde y esta verde, no se ve bien ahí en el dibujo, pero las tres son iguales. Entonces, fíjate, me fijo ahora en este amigo. Este amigo, cuento cuántos amigos tiene cerquita de él. Vamos que estos son sus amigos que están cerca de él. Son 1, 2, 3, 4, 5. No sé si lo alcanzan a ver aquí. 5 y 6. 6 acá. ¿Sí lo ven? O sea, este amigo tiene, este punto verde tiene 6 amigos cerca. Nada más. ¿Sí lo ven? ¿Y Ana? Es que no sé si esto ya es una figura muy pequeña o muy grande. Ok. Entonces, estamos de acuerdo. Este amigo verde, este amigo marciano, tiene únicamente 6 amigos cerca. Entonces, este no puede ser un núcleo, porque para que sea un núcleo debe tener al menos 10 amigos cerca. Entonces, este no puede ser un núcleo. Sin embargo, fíjate, no puede ser un núcleo, pero es amigo de alguien que es amigo de un núcleo. O sea, este cuate, el verde, es amigo de este de acá, ahí donde tengo el cursor. Y ese donde tengo el cursor es amigo de este núcleo. Entonces, este verde no es un núcleo porque no tiene tantos amigos. Sin embargo, es amigo de alguien que es amigo de un núcleo. A esto se le llama punto frontera. Los puntos fronteras son aquellos que no son núcleos, pero son amigos de alguien que sí es amigo de un núcleo. Esto lo que nos va a permitir es la transición. De hecho, si se quiere ser más riguroso todavía,
podría pedir, por ejemplo, que el puntito ande por acá, ese puntito verde, que ande por acá, trazo mi circunferencia, está más o menos. Este amigo, imagínate, déjenme borrar algunos de aquí, para que se note más el extremo. Ahí está. Este rojo, ¿estás de acuerdo que es un núcleo? Porque tiene muchos amigos dentro del círculo. Tiene más de 10. Pero este verdecito no es un núcleo, porque ¿cuántos amigos tiene dentro de su círculo? 1, 2, 3, 4, 7. Este verde tiene 7 amigos dentro de su núcleo, pero, dentro de su círculo, perdón. Pero este amigo, aunque no es un núcleo, porque no tiene tantos cuates cerca, es amigo de uno que sí es núcleo. ¿Sí lo ven? Eso es un punto frontera. O sea, no es un núcleo como tal porque no tiene tantos cuates, pero sí es amigo de alguien que es un punto frontera, perdón, de alguien que es un núcleo. Entonces, los puntos frontera son puntos que no son núcleos, pero son amigos de un núcleo. Esto refleja, por eso punto frontera, esto lo que refleja como idea es que tiene que estar entonces muy cerca de un espacio blanco, porque si estuviera lejos de los espacios en blanco, tendría que tener muchos amigos. Ahí es en donde se está captando esta idea. Ahí es en donde se está captando esta idea de ya me encontré un espacio muy grande, entonces eso va a evitar que el algoritmo se gire o se mueva hacia otro clúster. ¿Sí se va entendiendo? Es parecido al cabecinos. Es muy parecido al cabecinos. De hecho, casi, no se los había comentado, pero de hecho, casi cuando te pones a estudiar Machine Learning ya en libros directamente, te vas a dar cuenta de que casi cada uno de los métodos que vimos en supervisado tiene un dual de no supervisado. Por ejemplo, el K-vecinos, su dual es el K-medias. La máquina de soporte vectorial, su dual es es el de Bescan. El de, por ejemplo, árboles de decisión, también tiene un dual, nada más que no lo vamos a ver en este curso, no lo vemos en este curso, para, o sea, árboles de decisión para no supervisado, que eso se llaman árboles taxonómicos, ¿no? Y de hecho ayer platicaban, no, en su respectiva sesión de árboles, alguien preguntaba sobre eso. O sea, también tienen su dual. Métodos dentrificados, algo así se llaman. Y entonces, pues este es como el dual de las máquinas de soporte vectorial, porque así como las máquinas de soporte vectorial tienen mucho poder para atrapar la no linealidad, estos también la tienen. Tienen mucho poder para atrapar lo que no es lineal o esférico. Y finalmente, hay otro tipo de puntos que son los puntos aislados, los puntos de ruido. Son puntitos donde no son ni límites, ni son núcleos. Básicamente son puntos aislados. Y no necesariamente aislados, porque puedes tener uno ahí cerquita de otro, los dos son amigos, pero si dijéramos que los núcleos son los puntitos famosos del salón, es como si estos no tuvieran ningún amigo famoso. Estos no son tan famosos, pero son amigos de algún famoso. Y estos son realmente los famosos, ¿no? Los núcleos. ¿Sí se entiende esa analogía? Exactamente, no pueden superar al min samples, no pueden superar al min samples, porque si lo superaran, en automático serían núcleos, porque es la definición de núcleo, superar al min sample. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Es una idea muy bonita, como pudieron ver. Es una idea muy bonita la que viene por detrás. Matemáticamente, pues no es la gran cosa. No estamos hablando aquí de modelos matemáticos súper avanzados, ¿no? Es simplemente contar qué tan famoso eres, qué tanto te quiere la gente, ¿no? Los núcleos son a los que más quieren, los
los límites son como que los imitadores de los núcleos y los aislados pues son los que ni les van ni les viene. Entonces puedes verlo acá. Aquí estoy graficando como circulitos los que vienen siendo núcleos, como cruces los que vienen siendo ruidos y como cuñas, no sé si lo alcancen a ver, como como triangulitos, los que son límite. ¿Va bien? ¿Se va entendiendo? Nada más que aquí hay algunos detalles, porque dependes fuertemente pues, de entrada de esto, del tamaño del círculo. Si yo hubiera puesto un círculo más grandote, bien grandote, bien grandote, imagínate, pues, no me alcanza aquí a dibujarlo en el Paint. Vamos a ver si lo puedo hacer. Ándale, así bien grandote, centrado en este puntito negro. Esta cruz de acá ya no sería un puntito aislado, ya se habría convertido en un punto límite, porque es amigo de un famoso. Entonces depende muy fuertemente del tamaño de los círculos con los que vayas a medir. Y también depende muy fuertemente del min samples. ¿Sí se entiende? Exactamente, lo que vamos a hacer son una especie de barridos para ver con qué parámetros quedarnos del radio. El radio, a partir de ahora le voy a llamar epsilon. Entonces, el valor de epsilon y el valor del min samples. Que hay métodos, entonces eso no nos asusta. Los clústeres se forman expandiendo regiones conectadas por puntos núcleos. Si dos núcleos están a una distancia menor que epsilon, pertenecen al mismo clúster. O sea, porque te estás tomando dos núcleos que viven muy cerquita entre sí. Son dos famosos que viven muy cerca. Y como son famosos, pues hacen que todos sus amigos se junten en un solo grupo. Y todos los bordes que se alcanzan desde allí también se van agregando. O sea, va jalando también a sus amigos menos famosos, a las fronteras. El resultado son grupos con formas flexibles que se adaptan al relieve real de los datos. Una de las grandes ventajas que tiene este método es que tú ni siquiera le tienes que indicar cuántos clústeres quieres. No es como el de ayer con K-medias, en donde tú tenías que decirle cuántos clústeres formar. De manera natural, encuentra el número de clústeres que se pueden hacer. Y es algo que está muy padre, ¿no? Porque entonces ya te dejas de preocupar de cuántos clústeres existirán. Ven que ayer decíamos, un problema de K-medias, por ejemplo, es que tienes que decidir el número de clústeres, que sí vimos que está lo de la gráfica del codo, la silueta, etc. Pero dependías fuertemente también de la gráfica, de lo que pudieras observar en la gráfica. Acá no. Acá una de las ventajas, repito, que tiene el método es que él solo decide cuántos clústeres se pueden armar. ¿Me explicó? ¿Diana? Ok. Parámetros fundamentales, lo que les comentaba. El dbScan tiene solamente dos parámetros, que son el epsilon, que es el radio de las circunferencias, cómo afecta. Nada más que aquí están muy pequeñas las gráficas, pero si el radio es pequeñito, o sea, si tú pides circunferencias muy chiquitas acá, si pides circunferencias muy chiquitas, los puntos quedan aislados y surgen muchos grupos diminutos o mucho ruido. Sí se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pidiendo que el fraccionamiento en donde viva sea muy exclusivo, porque es muy pequeño. Así que va a captar a menos amigos, va a tener menos amigos. Y por lo tanto, pues puede llegar el momento en el que a muchísimos de los puntos los convierte en ruido, porque vas a tener muchos puntos aislados. Por ejemplo, acá. Imagínate que las circunferencias hubieran sido chiquititas. Ay, no me deja. Que las circunferencias hubieran sido chiquititas. Entonces, acá, bueno, incluso más pequeñitas. Ya ni siquiera me deja tocarlo.
Imagínate que fueran muy pequeñitas esas circunferencias. Básicamente, te va a aislar a todos. ¿Verdad? ¿Sí estás de acuerdo? O sea, para épsilon pequeñitas, para radios pequeñitos, corres el riesgo de aislar a todos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero al revés también. En cambio, si el radio es muy grande, o sea, si los cuates son muy amigueros, regiones separadas se fusionan y todo se va a convertir en un único clúster. Lo puedes ver, por ejemplo, acá. No sé si lo alcanzan a leer. Dice, efecto de épsilon. Para épsilon igual a 0.4, o sea, yo empiezo desde 0.14. Épsilon igual a 0.14. Para épsilon igual a 0.4, que ya es un épsilon grande, básicamente a los dos arcos me los convirtió en un solo clúster. Tú visualmente aquí ves que son dos clústeres, ¿no? El arco superior y el arco inferior. Pero el sistema, si tu épsilon es grande, los va a identificar como uno solo. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras, como hace un rato les decía, como si tuvieras una casa o un fraccionamiento muy, muy grande. Entonces vas a atrapar a un montonal de amigos. Y a todos esos los va a fundir en un solo clúster. ¿Se me explicó? ¿Diana? Ahora, el min samples, número mínimo de puntos para que algo sea un núcleo. O sea, con cuántos amigos te conformas para que puedas decir que es popular. Si es muy bajo, si pides muy poquitos amigos, casi cualquier punto se va a convertir en un núcleo. Porque la idea, piénsalo como les decía en términos de popularidad. Si tú pides que tengan muy pocos fans, entonces prácticamente cualquiera se va a convertir en una estrella, ¿no? Cualquiera va a ser popular. Porque, por ejemplo, le estarías diciendo, con que tengas 3 fans, ya eres un influencer. Pues no. Entonces, no puedes pedir un min samples tan pequeño. Porque si no, todo lo vas a convertir en núcleos. Se apague el micrófono, por favor. Y en cambio, si es muy alto, las zonas densas se pueden fragmentar. Por acá lo pueden ver. Apague el micrófono, por favor, a ver. Marina, ¿aprendiste tu cámara también? Déjame pausar la grabación. Esta conferencia Reanudamos. comenzará a Es que grabarse. alguien había prendido su cámara, pues ya quedó. Por ejemplo, acá les decía, si el min samples es grande, o sea, si le estás pidiendo muchísimo, le estás exigiendo muchísimo para que sea popular, puede suceder que algunas zonas densas se rompan. Pueden ver, por ejemplo, acá donde tengo el cursor, hay 3 puntitos morados. Ahí tengo un min samples de 4. Le estoy pidiendo para considerarte popular, necesitas tener al menos 4 fans. Si le soy más exigente, aquí ya le estoy pidiendo 8. Estoy diciendo, para considerarte popular, vas a necesitar al menos 8 fans. Pueden ver que esta región ya se rompió. O sea, aquí antes tenía 3 y ahora tengo solamente 2. Acá en este dibujo no es tan grave, pues no pasa nada. Básicamente sigue trabajando bien, pero imagínate en estructuras más complejas. Entonces, a lo que voy es, si te pones también muy exigente con el nivel de popularidad, puedes hacer que clústeres que sean o que estén bien formaditos se partan, se fragmenten en varios clústeres, en varios subclústeres, aunque estén pegaditos. ¿Sí me voy explicando, Leona? Ahora, no nos preocupamos de esto porque el algoritmo va a reconocer la mejor cantidad de min samples y el mejor épsilon, pero es para que sepas cómo se interpretan estos valores. Ambos parámetros controlan el nivel de granularidad. Cuánto detalle queremos que DBSCAN considere como una región densa. Ahora, ¿cómo decidimos? Gráfico de cada distancia. Una forma empírica de elegir a épsilon, o sea, el tamaño de la circunferencia, consiste en calcular para cada punto de la tabla, o sea, para cada uno de sus renglones, la distancia a su késimo vecino más cercano, donde K se define como el min samples menos 1, y ordenar estas distancias. Básicamente, ¿de qué trata, cómo va esta idea?
Tú te tomas un puntito, por ejemplo este. Tienes el min samples igual a 10, por lo tanto tomas K igual a 9. Porque K es min samples menos 1. Y entonces te vas a fijar, y se consiste en calcular para cada punto, la distancia a su noveno vecino más cercano. Entonces te vas a fijar en el noveno vecino más cercano. En el noveno vecino más cercano. Anotas ese número, cuál es la distancia al noveno más cercano. Y eso lo haces para cada una de las tablas. Para cada uno de los renglones se va a hacer eso, se va a calcular la distancia a su noveno o a su min samples menos 1 vecino más cercano. Después se grafican esos valores que se obtuvieron. En este caso, por ejemplo, en el eje X que tengo, puntos ordenados, son todos los renglones de la tabla. Digamos que tengo una tabla de 600 renglones, por eso viene desde 0 hasta 600. Es una tabla de 600 renglones. Voy a graficar la distancia de cada renglón a su noveno o a su min samples menos 1 vecino más cercano. Siempre se me va a formar una estructura de este tipo. ¿Cómo se interpreta este tipo de gráficas? Lo que te está diciendo es que, por ejemplo, que la K vale 9, que la K vale 9. Lo que te está diciendo es que el noveno vecino siempre queda muy cerquita de él. Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, pero cuando llega más o menos por el renglón, ¿qué será? 490, más o menos, a partir de ahí, ¡pum!, se empiezan a alejar todos los novenos vecinos. Esta que está acá, esta línea que anda por acá, viene marcándote más o menos, o se puede venir interpretando como aquellos puntitos que quedaron aislados. Todos estos grisecitos que quedan por aquí atrás. Entonces, repito, la interpretación es esta. Te está midiendo qué tan cerquita quedó cada puntito de su noveno vecino más cercano. Qué tan cerquita quedó. Entonces, por ejemplo, un cuate que está por acá te está diciendo que este amigo queda muy lejos de su noveno vecino más cercano. Por lo tanto, ya quedó muy aislado. ¿Sí se entiende? Díganme. Esta es la parte más difícil de entender, la gráfica. Y básicamente aquí es en donde va a calcular quién es el épsilon. El épsilon en este caso vendría siendo algo entre 0 y 0.25. Viene siendo como 0.12 o algo así, en este caso. Comparación visual con K-medias, pues ya lo hemos visto. O sea, algo que por ejemplo, el K-medias a esta misma gráfica te lo dividiría así. Quedan dos clústeres muy feos, el clúster morado y el clúster amarillo, como que naturalmente no son clústeres. Y en cambio el DBSCAN sí detecta correctamente esos dos clústeres, el arco morado y el arco amarillo. Y además DBSCAN no necesita especificar el número de clústeres, que era lo que les comentaba hace un rato. Es una de las grandes ventajas que tiene. Aquí no necesitas tú decirle, búscate 10 clústeres, no. Él solito va a identificar cuántos clústeres se pueden formar. Este descubre automáticamente a partir de la densidad. También maneja el ruido de forma explícita, asignando etiqueta -1 a los puntos aislados. Esto ahorita lo vamos a ver en el algoritmo. Limitaciones. No todo es perfecto. El mayor desafío de DBSCAN es su sensibilidad cuando los datos presentan densidades muy distintas. Por ejemplo, imagínate dos clústeres. No paint. Imagínate dos clústeres donde en uno tienes un montononal de puntos, un montón, o sea, hay mucha densidad, un montononal de puntos. No estoy diciendo que sea una nube grande, no, pero que hay un montón por ahí, hay un montón. Y en otro clúster tuvieras poquitos. Entonces, ahí claramente distingues dos clústeres, que serían este, el de la izquierda, y este, el de la derecha. Pero el de la derecha nada más tiene 4 elementos, tiene muy poquitos elementos. Entonces, en esos casos, sí puede llegar a fallar el DBSCAN. Porque dependes fuertemente de la épsilon. Estos son tan poquitos que a lo mejor si tu épsilon fue muy pequeñita, los aíslas a todos.
y consideras que todos son ruido, cuando en realidad sí forman un clúster. ¿Sí me explicó? Díganme. Esta es una desventaja que tiene, depende muchísimo, pues básicamente es su estrategia, depende de la densidad. Y entonces hay métodos más avanzados que evolucionan a partir de del DBSCAN, por ejemplo, el Jedrical DBSCAN, que lo que hacen es que va variando la epsilon, ya no es la misma, ya no son los mismos circulitos, el mismo tamaño para todos los puntos, sino que ahí sí se permite variar. Puedes tener círculos más grandes que otros, para que se pueda medir de diferentes maneras la clusterización. Las distancias, pues. ¿Está? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora, aquí cómo juzgamos. Ayer habíamos aprendido la inercia y la silueta. ¿La inercia qué era? La inercia era qué tanto se parecen los puntitos dentro de un clúster y qué tan diferentes son de otros. Pero de hecho, si ves la definición, podemos salvar algo más. En un momento vuelvo con lo de la gráfica. Vamos a regresarnos a acá medias. Les quiero mostrar nuevamente la fórmula de la inercia. Acá medias. Aquí está. La fórmula de la inercia. ¿Cómo se calcula la inercia? Lo que decíamos otra vez, la inercia que mide, qué tanto se parecen los puntitos dentro de un clúster y qué tan diferentes son a diferentes clústeres, a puntos de diferentes clústeres. ¿Cómo decimos, cómo medimos qué tanto se parecen los puntos dentro de un clúster entre sí? Pues en realidad lo que estamos haciendo es ver qué tanto se parece cada punto a su centroide. Si los puntos se parecen a su centroide, pues entonces todos esos puntos se parecen entre sí. ¿Me explicó? Diana, repito. La inercia, cuando ves aquí la fórmula matemática, básicamente, ¿cómo mides que los puntos dentro de un clúster se parezcan? Lo haces de forma indirecta. En realidad lo que te estás fijando es si los puntos dentro del clúster se parecen al centroide. Si todos los puntos se parecen al centroide, entonces todos los puntos se parecen entre sí. ¿Están de acuerdo? Porque todos se parecen al centroide. Díganme. Repito, si todos los puntos se parecen al centroide, entonces todos los puntos se parecen entre sí. Y eso es lo que mide la inercia. La cosa acá, en DBSCAN, es que no existe el concepto de centroide. Aquí no tenemos concepto de centroide, porque todo lo estamos trabajando bajo densidades. ¿Eso qué implica? Que no existe criterio de inercia para medir qué tan bien se hizo la clusterización. El único criterio que tenemos, entonces, es el de la silueta. Por lo tanto, acá ya simplemente para saber si funciona, si la clusterización fue buena o no, es fijarnos en la silueta. Que ya habíamos dado ayer ciertas reglas, ¿no? Arriba de 0.7 es muy bueno, entre 0.5 y 0.7 es moderado, abajo de 0.5 suele ser no tan bueno, y próximo a -1 significa que de plano está muy malo la clusterización. Pero otra vez, acuérdate, no es porque te hayas equivocado, sino por la naturaleza de la realidad. ¿Está bien? ¿Me expliqué? ¿Sí se entendió entonces? No existe inercia, pero sí existen siluetas. Y la silueta se interpreta igual. Siempre es un número entre -1 y 1. Entre más próximo sea 1, es porque los grupitos están bien formados, están mejor formados, etcétera, etcétera. Ahora, lo de la parte de la gráfica, que se lo puedo volver a explicar. Esto. Que está acá. Fíjate, en principio aquí tú tienes, según esta gráfica, tienes 600 renglones. Siempre en el eje X aparecen los renglones de tu tabla. Entonces, en principio, hay 600 renglones, que es como decir que aquí hay 600 figuras, entre cruces, puntitos morados y puntitos naranjas. Aquí hay 600 elementos. Por eso aquí hay 600, por eso aquí va desde 0 hasta 600. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Estamos?
tu tabla tuviera 1000 filas, entonces aquí tendrías desde 0 hasta 1000. Va, entonces con eso no hay problema. Para cada renglón, acuérdate, tú tienes tu min samples. Min samples. Vas a definir K, un parámetro K, como min samples menos 1. Entonces, en el ejemplo que teníamos acá, el min samples es 10, por lo tanto la K es 9. La K siempre se toma como min samples menos 1. ¿Por qué? Porque aquí cuando haces el conteo de puntitos, de cuántos puntitos quedaron dentro del circulito, siempre tomas en cuenta también al amigo como tal. Es como si el amigo fuera fan de sí mismo. Cuando haces el K igual a min samples menos 1, estás excluyendo a él mismo. ¿Me explicó? Ok. Así que se va a fijar en la distancia al noveno vecino más cercano. De todos estos rojos, se va a fijar en la distancia al noveno vecino más cercano. Entonces se fija quién es el más cercano. Este es el más cercano. Este es el segundo más cercano. Este es el tercero más cercano. Este es el cuarto. Este es el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Este es el noveno más cercano. Entonces se fija en esta distancia. ¿A qué distancia está el noveno más cercano? ¿Por qué se fija en el noveno? Porque el mínimo que le pides es 10. Y como no se puede tomar en cuenta a sí mismo, por eso lo bajaste a 9. Por eso la K vale 9. Porque ella no se fija en el décimo o en el onceavo más cercano, en el doceavo, no. Porque lo mínimo que le pediste fue que tuviera 10 amigos cerca. Técnicamente 9, ¿no? Porque, repito, en el min samples, aquí estás considerando al mismo amigo, al mismo punto, y sus 9 amigos. ¿Va bien hasta ahí? Díganme. Vientos. Entonces, ya se fijó en el noveno más cercano. Anota esta distancia. ¿Qué tan lejos está del noveno? Eso lo anota. Entonces, distancia al noveno. ¿Qué voy a poner? Renglón. Entonces, renglón 1. ¿Cuál es su distancia al noveno más cercano? Lo anota. Y así lo hace con los demás. Se va con el renglón 2. Se fija, ¿cuál es la distancia al noveno más cercano? Y así lo hace con todos, hasta que termine la tabla. Entonces, ya fue anotando para cada renglón, anotó su distancia al noveno más cercano. Segundo renglón, distancia al noveno más cercano. Tercer renglón, distancia al noveno más cercano. Y así con todos. Y ahora lo que va a hacer es ordenar esta tablita con respecto de la columna de distancias. Las ordena de menor a mayor. Las ordena de menor a mayor. Estos los empieza a colocar entonces en el eje X. Acá. Los empieza a colocar acá. Así en este orden que aparecen acá. 10, 6, 18, 5, 15, bla, bla, bla. Es como si este fuera ahora el 1, este ahora es el 2, este es ahora el 3, etcétera, etcétera. Los anotó acá, los anota acá. Pum. Y aquí, en el eje Y, coloca las distancias. En el eje Y va colocando las distancias. Como está ordenado de menor a mayor con respecto a las distancias, pues esta curva siempre va hacia arriba. Nunca va a regresarse. Siempre va a ir hacia arriba. ¿Hasta ahí va bien? Y este amigo de referencia no se hace de forma aleatoria, Brandon, porque corre toda la tabla. O sea, acá anotó tiene a toda la tabla. Nada más que ya están ordenados con respecto a la distancia del noveno. Entonces, no es que haya elegido aleatoriamente con quién empezar, ¿no? Porque esto lo hace con todos. ¿Sale, Brandon? Ok. Ahora, ¿qué significan valores pequeñitos? Por ejemplo, 001, 09, 11, bla, bla, bla. ¿Qué significaría que estos valores sean pequeñitos? Gráficamente, si son muy pequeños, pues van a estar muy acostaditos, como observamos acá.
Si estos valores fueran grandes, muy grandes, los más grandes son los que están por aquí, eso es lo que se observa hacia acá, hacia la parte derecha. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Porque acuérdate que aquí ya están ordenados de menor a mayor con respecto de las distancias. Entonces, no solamente la curva es creciente, sino que además hacia la derecha debe tener a los brincos más, a las distancias más grandes. ¿Estamos? ¿Va bien hasta ahí? Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Acuérdate, se fijó, el mínimo que le pedíamos era 10, por eso se está fijando en el noveno más cercano. Si estos valores, son chiquititos, 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 es porque cada uno de estos está muy cerca de su noveno vecino más cercano, y por lo tanto, no sé, imagínenselo como una cadenita. Este cuate está muy cerca de su noveno amigo más cercano, del noveno amigo más cercano. Por lo tanto, el octavo amigo está todavía más cerca, el séptimo está todavía más cerca, su primer amigo está pegadísimo a él. ¿Me explicó? Porque esta es la distancia máxima, porque es el noveno, es el más lejecitos que puede tener, porque lo mínimo que le pediste fue que tuviera 10. Entonces se está fijando en el mínimo más lejos. Por lo tanto, cualquiera que sea el octavo amigo, el séptimo amigo, el sexto amigo más cercano, tienen que estar muy pegaditos a él, porque el noveno amigo está muy pegado. No sé si me entiendan, si me explico. Es como si fuera una especie de órbita. Mira, aquí está el núcleo, por así decirlo. Si el noveno amigo más cercano, estuviera por acá, pero este es el noveno más cercano, significa que todos los 8 anteriores están todavía más cerca. Todos los 8 anteriores deben estar más cerca, porque este es el noveno más cercano. Así que si el noveno más cercano está muy cerca del núcleo, todos los 8 anteriores tienen que estar todavía más cerca del núcleo. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, acá, estos amigos que están acá muy altos, estos significarían puntos en tu tabla donde el noveno amigo está muy lejos. El noveno está muy lejos. Por lo tanto, difícilmente los 9 amigos, los 10, ya contando al popular, los 10, al actual, al renglón actual, los 10 muy probablemente no puedan estar juntos en una misma circunferencia, porque el noveno está muy lejos, muy, muy lejos. ¿Me explicó? Dice, pero entonces no se perderían muchos datos al considerarlos como ruido, por ejemplo, ahí en la gráfica. Ahí depende ya de la estructura de los datos, Santiago. Efectivamente, efectivamente, o sea, también te va a interesar que no te marque mucho ruido. A lo mejor un ruido del 15% de los datos está bien, pero imagínate que te marca un 40 o un 50% de datos como ruido. Básicamente, no es tu culpa otra vez, no es que el algoritmo se equivoque tampoco, es la naturaleza de tu tabla. Y ahora, esta línea, ¿cómo se calcula? Este valor, ¿cómo se calcula? Pues es prácticamente o es básicamente en qué momento de acá, cuando va bajando para hacer la gráfica, en qué momento siente que ya se empieza a disparar. En qué momento siente que ya empieza el disparo, comparado con todo lo anterior. Sí, porque tú puedes ver que aquí se dispara todavía más, ahí donde tengo el cursor, pero lo hace más bien comparándolo con todo lo anterior. Probablemente aquí haya un brinquito muy fuerte que no alcanzamos a detectar a ojo. En ese momento es en donde entiende cuál epsilon es la que mejor funciona. Y entonces tú diste el min samples, tú das el min samples. La K en automático se calcula porque es el min samples menos 1, y una vez que tienes la K, se realiza esta gráfica y decide qué epsilon tomar, qué radio es el que mejor funciona para esa K o para ese min samples.
Y entonces, en vez de considerar dos parámetros, que son el mean samples y la epsilon, eso te reduce el problema a un solo parámetro, que es el mean samples, porque el epsilon lo puedes calcular a través de esta técnica, que lo va a hacer la máquina en automático. Entonces, tampoco te asustes de, ¿qué valor es este? Bueno, no te asustes, eso la máquina lo va a calcular. ¿Se entendió? ¿Sí se capta mejor la gráfica? Entonces, ¿les parece que lo pongamos a prueba? Vale. Hoy les traje municipios extendido. Entonces nos vamos a ir a... ¿Ahí dónde estoy? Ah, acá. Data. Nos vamos a ir a ciudades MEX. Hay dos, ¿eh? Las ciudades MEX y ciudades MX. Ahorita vamos con ciudades MEX. Y aquí les dejé varios archivitos. Pero con el que vamos a trabajar ahorita es municipios extendido. Tiene que de hecho no son municipios, son localidades. Tiene las 5,000 localidades más pobladas de México. No les puse los nombres de las localidades, pero bueno. Viene en qué entidad se encuentra y las coordenadas geográficas. Entonces son 5,000. Los repito, en México existen cerca de 190,000 localidades. Estas son las 5,000 con más población, las que les puse por acá. Las 5,000 con más población. ¿Se entiende? Ayer les había traído las 100, ¿no? Con más de mayor importancia. Ahora les traigo las 5,000 con mayor población. Pero no son ciudades como tal, son localidades. Que bueno, si de 200,000 te agarras a las 5,000, pues sí deben ser las 5,000 más importantes, ¿no? No sé. Yo imaginaría. Entonces vamos a empezar. ¿Dónde estoy? Aquí. Colab. Bueno, descárguenlo, se lo paso por el chat. Díganme cuando ya estén conmigo. Acuérdense que lo primero es hacerle el PCA. Entonces díganme cuando ya lo tengan, por favor. Yo mientras lo voy a ir cargando. Voy a ir cargando el PCA. No lo veo. Aquí está PCA no supervisado. Ya está. Díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Voy a ir cargando también el archivo. Municipios extendidos. ¡Ay, baboso! Cargué otro. Ahí está, municipios extendido. Entonces, ¿ya estamos? ¿Ya están conmigo? Díganme. ¿Empezamos? ¿Quién dice ya? Santiago, ok. Ahora andas con todo, Santiago. ¿Alguien? ¿Sabas? Citlali, ahora no vi si viniste. Brandon, ok. Bueno, empecemos. Ya sabes, la historia de siempre. Leo el archivo, me dice las columnas que tengo. Estas son columnas numéricas. Lo voy a colocar acá. Esta es columna categórica. Lo voy a colocar aquí. Luego, one hot, eso es esta, la de num-end. No tengo columnas ordinales. Ya está esto. Muestro cómo quedó entonces la parte categórica. Me aparecen num-end, Aguascalientes, num-end, Baja California, num-end, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, etc. Aquí sí me aparecen las 32. Ya sería muy difícil, ¿no? Que Tlaxcala no tuviera una de las 5,000. En el de ayer no aparecía, nos fijamos en las primeras 100. Aquí sí ya tenemos las primeras 5,000 de 200,000, ya sería muy difícil que no estuviera. Pero bueno, hago el diagnóstico.
como se trata de coordenadas geográficas, aquí el diagnóstico sí lo voy a tomar en cuenta, sí le voy a hacer caso. Ya te me está diciendo que haga un robusto, un escalado robusto, lo cual tiene sentido, ¿no? Por las coordenadas de las ciudades en México, en el país. La forma que tiene el país. Entonces, tenemos un país muy entrecuadrado. Es que sí está medio gordito, si tomas en cuenta los mares. Si no tomas en cuenta los mares, tiene mucho pecho, pero como que unas piernitas muy flacas, ¿no? La forma de México. Entonces tiene sentido que pida robusto. Entonces nada más necesito la primera. Componentes principales, pues me voy a quedar con dos, porque realmente nada más tengo dos columnas, entonces, que son la de dos columnas numéricas. Entonces, me podría quedar con una sola componente, pero me daría el 84% de información. Pues, ¿qué diablos? Quédate con dos columnas para que tengas el 100%. Ven que ayer les he explicado. Malo que tuvieras, por ejemplo, 100 columnas en tus datos, en los datos crudos, y dijeras, me voy a quedar con las 100 componentes. No, pues ahí sí no tiene caso. Ahí sí quédate con pocas componentes, pero en este caso, como son dos columnas numéricas, pues quédate con las dos componentes también. De por sí la tabla no era grande. Vamos a ver cómo quedó. Tarda un poquito en hacer la gráfica porque son 5,000 puntos. Aquí estamos. Ahí queda la gráfica. No queda derechita porque acuérdate que es un PCA. El PCA lo que hace es girar y reflejar, ¿no? Y lo vimos desde las primeras sesiones. Entonces aquí tengo mis 5,000 puntitos. Queda bien formadito, ¿no? El país. ¿Estamos? ¿Sí, Gustavo? ¿Sí me alcanzaste? Ya nada más lo voy a guardar. Esta no la ejecuto porque me va a marcar error. Es una gráfica tridimensional, pues nada más tengo dos columnas. Me marcaría un error. Si quieres lo hago, pero me marca error. No porque esté mal, sino que nada más tengo dos componentes principales y esta celda me pide tres. Y ya termino de armar. Aquí empiezo el guardado. Y ya todo lo meto en el zip. Entonces aquí ya está. Lo descargo. Pum. Y déjenme ir a la carpeta. Ciudades. 01, resultados, PCA, municipios, extendido. Resultados PCA, municipios extendido. ¿Están? Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Entonces ya me llevo los artefactos que creé, me los llevo a esa carpeta. Y extraigo. ¿Ya ven qué rápido? Como lo hemos hecho ya tantas veces, ya uno se puede ir más de largo. ¿Quedó? ¿Sí se entendió? Lo único que estoy haciendo es crear T final no supervisado, que es la tabla, pero ya en componentes principales. Ya no aparece en longitud, latitud. Nada más son las componentes principales y la codificación de las ordinales, de las nominales, perdón. ¿Sí quedó? Fue binario o multivariable. Aquí no tiene sentido, Santiago, otra vez. Binario, lo expliqué ayer, binario y multivariable, eso es solamente para supervisado. Acá no tiene sentido hablar de binarios, multiclases, balanceo, porque no existe columna Y, columna objetivo. ¿Sí estamos? ¿Entendió? Vale.
Déjenme cerrarlo, nada más para mostrarles la estructura que tiene. Y volvemos a los códigos acá. Ahora, se los paso por el chat. Ya saben dónde está, en los scripts. Aquí está, scripts de Vscan. Y aquí está. Nada más descárguenlo, se los paso. Y de hecho, se los programé de tal manera que aquí ya no hay que hacer nada. Acá básicamente solo es correr el algoritmo, ya no hay que cambiarle nada, porque todo está automatizado. Claro, si lo quisieras hacer manual, también es válido, pero generalmente ya lo utilizas automatizado. Básicamente es poquitito lo que le tienes que cambiar, un renglón y ya. Entonces, ¿ya están conmigo? ¿Ya lo tienen? Déjenme irlo subiendo yo también, no lo he subido. No es cierto, no es cierto. Pues quiero el algoritmo de Vscan, aquí está. Y la tabla. Esta final no supervisada. ¿Ya están? ¿Ya para continuar? Díganme. Aquí los resultados me sorprendieron mucho, ¿eh? Ahorita lo van a ver por qué. Más déjenme ver. Como lo hice tan rápido, quiero ver si realmente es esta tabla. Dos componentes, sí. 5,000 filas, sí. Y todas estas, sí. Sí, es esta tabla. No vaya a haber subido otro de final no supervisado. ¿Están? Entonces, ¿quieren que empecemos? Díganme. ¿Los leo? Ok. Bien, entonces. Primera celda, ya saben, son solamente las librerías que voy a necesitar. Y esta es la única que vale la pena cambiar. Automático. Decidir de manera automática el min samples. Verdadero. Si esto se lo pusiera como falso, y se lo dejo en falso, yo tengo que decirle con cuántos min samples trabajar. O sea, cuánto pedirle como mínimo para considerarlo popular. Entonces, para que lo haga en automático, lo dejo en true. Y ahí está. El epsilon. Si esto está en none, significa que va a utilizar el método del codo para decidir a epsilon. Yo se lo podría cambiar. Y entonces, si se lo cambio, significa que este es el epsilon que va a tomar. Se lo dejo en none. Así como está, con esta configuración true y none, esa es la configuración totalmente automática. ¿Me explico? Diana. Repito, esta es la configuración totalmente automática. Ahora, min samples candidatos. Si yo lo dejo en automático, como está acá en true, si yo lo dejo en automático, él lo que va a hacer es un barrido con todos estos valores. Se va a fijar primero, cuando min samples valga 4, y ahí calcula la epsilon. Una vez que tiene el min samples que vale 4 y la respectiva epsilon del codo, va a calcular la silueta. Anota ese valor. Ya terminó. Se pasa con el siguiente. Ahora, min samples igual a 6, o sea, le estoy pidiendo 6 amigos para que sea popular. Calcula la epsilon con el método del codo, y una vez que tiene la epsilon y el min samples, calcula la silueta, la anota, se pasa con el siguiente, y así lo va a hacer con todos estos candidatos. Estos son candidatos a min samples, no son candidatos a cuántos clusters. No es como el de ayer de K-medias. Ahí la lista que barríamos eran los candidatos a número de clusters. Ármame 2 clusters, ármame 3 clusters, etc. No,
Estos en este caso son mínimo que se le pide para considerarlo popular. Son los candidatos a min samples. Y para cada candidato calcula su propia epsilon y entonces teniendo la pareja min sample candidato y su respectiva epsilon, calcula la silueta. Al final se va a quedar entonces con la pareja que mayor silueta le haya dado. ¿Me explicó? Repito, bueno, por lo pronto ahorita me explico en lo que acabo de decir. ¿Ana? Cuando el eps fix, la epsilon, cuando la dejo en non, significa que le voy a pedir que utilice método del codo. Si yo se lo cambio, ahí le estaré diciendo, toma esto como radio de las circunferencias. Entonces, si se lo dejo en non, repito, ahí va a decidir método del codo para seleccionar la epsilon. Pero tú se lo puedes cambiar, si quisieras. Usualmente se trabaja así como lo tengo, porque esto ya así true acá y non aquí, porque eso ya es totalmente automatizado. ¿Está? Y básicamente eso es lo único que hay que moverle al algoritmo. Ya todo lo demás lo va a trabajar él solito. ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a dejarlo así, en automático. Acá construyo, como siempre, mis utilidades. Y de hecho, en esta misma celda, se me pasó a corregirlo hace un rato. No es que esté mal, pero metí las utilidades y en esa misma celda también le dejé ya el cálculo. El cálculo lo hace acá. Aquí es en donde empieza a hacer los cálculos. Todo lo anterior son las funciones auxiliares. Usualmente siempre se los pongo en celdas diferentes, pues ahora se me pasó. Entonces ejecuto esta y cuando termine de ejecutar ya termino de trabajar. Este tarda unos pocos segundos. Lo intenté hacer otra vez para el de municipios, el que tiene las 190,000 filas. Igual me tardó más de una hora. Entonces ya terminó. Vamos a ver los resultados. La gráfica de codo, cómo quedó. Esta fue su gráfica de codo. Fíjate, me está tomando una epsilon poco menor de 0.25. ¿Vale? Vamos con la siguiente gráfica. En esta gráfica lo que les voy a mostrar ahora es cuáles son los núcleos, cuáles son las fronteras y cuáles son los aislados. Ahí está. Los verdes son núcleos, los triángulos son bordes y los ruidos son las cruces azules. ¿Ya está? Entonces, fíjate cómo toda la zona norte del país me la está tomando como puntos aislados. Está interesante eso. Acuérdate que cada punto representa una ciudad, una de las 5,000 poblaciones más pobladas, valga la redundancia, del país. Entonces, ¿dónde se concentra, no, la población? En ya muestro cómo quedan los clústeres. Y acuérdate que yo nunca le dije cuántos clústeres. Él solito calculó cuántos clústeres se pueden formar. Me está diciendo que hay 30 clústeres. O sea, va desde el clúster 0 hasta el clúster 29. Hay 30 clústeres. Ya que me los está mostrando. Esta, por ejemplo, es Ciudad de México. Por aquí a un ladito anda la parte de Puebla. ¿O no? No, sí, según yo sí. No, esta debe ser Ciudad de México acá, donde tengo el cursor. Y esta verdezona debe ser Puebla. Por acá. ¿Está bien? Muestro los resultados, las métricas. A fin de cuentas, ¿qué decidió? Dice, el min samples que mejor se comportó fue de 16. O sea que está pidiendo 16 amigos para ser popular. Con esos 16, calcula que la mejor epsilon es de 0.18. Hace un rato les dije 0.20, poco menos de 0.25, ¿no? Formó 30 clusters. El 6% de las observaciones son ruidos. Está bien. O sea, aquí parece que son muchos. Hay muchísimas cruces. Bueno, acá se nota más, ¿no? Hay muchísimas cruces, pero te resulta que son solo el 6%.
porque acá hay demasiada densidad. Fíjate la cantidad de núcleos que hay. Entonces, sí se ven muchas cruces, pero en realidad son solo el 6%. Está bien. La silueta 0.83, buenísimo. Dijimos, cualquier cosa arriba de 0.7 es bueno. Esto me llama la atención. El clúster es igual a 30. Geográficamente lo que te está diciendo es que este país debería tener 30 entidades, no 32. Está interesante eso, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje límite de ruido? Con que no te pase un 15 o 20%, Alexis, está bien. Porque sería tanto como pensar que te equivocaste muchísimo. Imagínate que te diera el 40% de ruido. El ruido puede deberse a dos cosas, o son datos atípicos o alguien se equivocó a la hora de tomar la medida. Entonces imagínate si el 40% fueran errores de alguien a la hora de tomar las mediciones, pues de plano la tabla está mal. O sea, ya habría un error de metodología, ¿no? Y no por la parte del machine learning, sino por el mismo diseño del experimento. A lo mejor alguien tomó las mediciones con un aparato que no funcionaba. ¿Sale? Ya lo he dicho varias veces, Santiago. Arriba de 0.5 es buena silueta. Arriba de 0.7 es muy buena. La silueta siempre va de -1 a 1. Entonces, arriba de 0.5 ya, y arriba de 0.7, eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Esto, si quieres, lo pasas de comer a DeepSeek. Ya sabes, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Metí, tomé las 5,000 poblaciones, localidades más pobladas de México. Apliqué que un DB-Scan y obtuve esto. Ay, no sé por qué me está preguntando. Ahí está. ¿Qué opinas? Tomé las 5,000 localidades más pobladas de México, apliqué un DB-Scan y obtuve esto. Excelente trabajo, los resultados que obtuviste son realmente un muy buen ajuste del modelo. Coeficiente de silueta es un valor excepcionalmente alto. La silueta siempre va entre -1 y 1. Lo que les decía, 1 significa que los clústeres están perfectamente separados. 0 significa que los clústeres se mezclan, se solapan, o la distancia entre los clústeres es insignificante. O sea, no hay clústeres. Cuando me da próximo a 0, la silueta, significa que los clústeres pueden a lo mejor mezclarse. -1, cuando la silueta es -1, es porque de plano no hay nada que hacer. No existen clústeres. Ruido, este es un porcentaje manejable y saludable. Lo que les decía, fue un ruido muy pequeño. En un conjunto de datos del mundo real, como las localidades en México, es esperable que haya lugares que no encajen perfectamente en un patrón denso. Por ejemplo, localidades muy aisladas, áreas muy urbanas atípicas. De hecho, por acá un ejemplo claro de eso es Durango, mi tierra. A ver dónde está. Vamos al gráfico. Durango debe andar por esta zona, que es puro desierto por allá. Entonces, por eso es de esperarse que existieran estos aisladitos. Baja California, ¿no? Baja California Sur. Baja California Sur es un estado súper vacío, súper vacío. De hecho, por ahí tengo publicado en SciData, tengo la impresión de que en SciData alguna vez lo publiqué, el mapa de densidad de población de Baja California Sur. Chihuahua, Sonora, son estados muy vacíos, muy vacíos. Número de clústeres 30, este número es razonable y significativo. Les decía, porque existen 32 entidades, entonces de alguna manera me está diciendo que las 30 estados de la República en realidad se podrían considerar solamente 30, bajo este criterio de tamaño de población. Los parámetros que elegiste fueron clave para este éxito. Bueno,
Min samples 16 es relativamente alto. Le exige el algoritmo que para formar un clúster se necesitan al menos 16 localidades cercanas. Esto ayuda a evitar la formación de clústeres muy pequeños o basados en ruido. Bla, bla, bla. El epsilon de 0,18, un valor de más o menos de 0,19 es bastante ajustado, lo que significa que para que dos puntos sean considerados vecinos, deben estar muy cercanos. Que acá literalmente, ¿no? Porque estamos hablando de coordenadas geográficas, entonces literalmente para que dos ciudades se consideren vecinas es porque deben estar muy pegaditas. Ejemplo, Puebla, Cholula, que básicamente nada más nos separa una calle. ¿Vale? Conclusión, mi opinión es que es un resultado excelente. Es que aquí somos muy buenos. ¿Sí se entendió? Para las elecciones se pueden identificar las poblaciones que se vuelven relevantes. Ok. Para las elecciones, las políticas, ok. Se pueden identificar las poblaciones que se vuelven relevantes. Exactamente. Es como una segmentación de clientes, ¿no? Donde tus clientes son las ciudades, para saber cómo atacar a cada ciudad. Bueno, cómo atacar en el sentido de cómo armar la campaña política. Correcto, Armando. De hecho, lo podemos hacer más bonito, pero pues ya con esto estaríamos terminando. Ya nada más hay que guardar. Aquí. Y creo que ya es todo. No. Y crear el zip. Ya nada más que me cree el zip. Aquí en T final no supervisado, de BScan, aquí me señala cuáles son las etiquetas. Ya me puso los clusters. Label de BScan. Cluster 0, cluster 1, cluster menos 1. Estos son los puntos aislados. Cada vez que veo un menos 1, se trata de un punto aislado. ¿Vale? Esto lo puedo descargar. Aquí está. Lo voy a abrir. Y déjenme copiar esta, la de los clusters. ¿A qué clúster pertenece? Se la voy a pegar a la tabla. Municipios extendido. Ahí está. Y entonces ya tengo a qué entidad pertenece, tengo las posiciones geográficas y tengo el clúster. Esto yo ya lo puedo graficar. Déjenme lo voy a guardar primero. Ahora que me abra Python, que me abra Spider. Mientras, no sé si hay preguntas, voy con ustedes. Ajá. Ok. Que me abra Spider. Ahí está. Mis ciudades. Eso me va con R. ¿Cómo se llama? Es municipios extendidos. Municipios extendido. Ahí está. Déjenme ver si todo va bien. Me faltó el CSV. Aquí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, datos.ges. Y aquí está, ¿no? Son las primeras filas de esa tabla. Ves que ya le había pegado esta columna, la de label de scan, entonces está bien. Y por ejemplo, digamos que no quiero los puntos aislados. Label debe scan.
Entonces, si acá le pido que me muestre los primeros 10, ahora aparece este punto aislado en Chihuahua. Acá lo que le estoy diciendo es, quítame estos puntos aislados. Entonces, si le pido que me muestre los primeros 10, ya no está ese lugar de Chihuahua, que era un punto aislado. Ya lo saqué. Porque me quiero concentrar nada más en las zonas pobladas, bueno, en las zonas conurbadas como tal, ¿no? Se les llama protometropolitanas. Protometropolitanas. Entonces, aquí creo que sí están en orden, creo que sí es longitud y latitud. Ven que ayer los puse al revés. Yo me los coloreé por label, por la columna a la que pertenecen, al clúster al que pertenecen. De hecho, aquí me va a hacer algo raro. Lo muestro. ggplot no está definido, ¿por qué no? ggplot no está definido. ¿Cómo no? Desde el NumPy. Ah, baboso. Le puse NumPy, era plotline. Ya. Ya, así queda. Sí, miren lo que les decía. El DF. Por acá anda el Estado de México, ¿no? Por acá más o menos se va formando Puebla. Todos estos son huequitos, todas estas zonas. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Le puedo ir pidiendo que me lo mejore. Por ejemplo, acá. Lo voy a bajar. Aquí qué es. No me acuerdo. Ahí para meterle, para hacer el cambio de tipo de objeto. Porque como lo tiene numérico, me está dando una escala continua a la hora de colorear. O sea, acá, a la hora de que coloreo, me aparece una barra continua. Pero en realidad es el número de clúster, no son valores continuos. Que me lo tome como type. String. No lo quiero agarrar. A ver, algo estoy haciendo mal. Mutate label de scan. A ver. Dice label debe scan. No lleva esto. Sí. Ahora sí. No me gustó. Que no sé por qué me los pasó a moraditos. A rosas. Entonces no me conviene añadir esto. No me va a servir. Lo dejo como estaba. Ahí está, como estaba. Y les añadí otro, pero pues ya obviamente es para quienes van más avanzados en Python o que sepan R. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es básicamente escribir R.
Se los publiqué, les publiqué este archivo, se llama mexdiv all corregido, ya está en el repositorio, está ahí mismo en la misma carpeta. Ay, no lo veo. A ver. Data. Ciudades MEX. Aquí está municipios extendido y también les dejé este, mexdiv poll corregido. Este es para si quieren graficar México. Mexdiv poll corregido. .csv. Le puse corregido porque hace 2 años cuando lo construí mal. Me aparecía por ahí un par de entidades mal dibujadas. Entonces, al fin tuve tiempo de corregirlo, pues ya lo pude arreglar. Vamos a dejar ver cómo se llaman las columnas. Son longitud, latitud y grupo, ok. Entonces aquí data igual a mexdiv. Mapping igual a estéticas. En X entonces es la longitud. En Y es la latitud. Y el grupo de polígonos. ¿Esto lo vieron con Adonai para los que tomaron ese curso? O sea, ¿vieron esto de cómo se hacen estos mapas? Yo lo enseñé cuando di el curso de graficación, de técnicas de graficación, pero no sé si lo volvieron a ver con Adonai. Me lo puse todo en negro. Todavía falta. Me ponga fondo y que el color sea negro. Ahí está. Así queda. Entonces vean cómo se quedan bien marcaditas algunas entidades, ¿no? Van a ser los puntos más pequeños, porque, por ejemplo, por acá pareciera que hay puntos fuera del país, Tijuana. Entonces, nada más hacer los puntos más pequeños. Ahí está. Ahí quedó. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Sí, aquí sí la intenté hace un rato por factor, pero de todos modos no me funcionó el truco. No sé a qué se debería. Acá. Y entonces lo que hice hace un rato en la tarde fue pasarlos a string, como le quise hacer aquí arribita, y sí funcionó hace un rato, ahorita no sé por qué no habrá funcionado. Ya viste, me los coloreé a todos de rosa, no sé por qué lo estará haciendo. Ayer, por ejemplo, sí funcionó el truco, ustedes lo vieron, de haberle puesto ahí factor, pero ahorita no tengo idea de por qué no lo querrá tomar. No sé si tendrá que ver con que son muchos factores, ¿no? Son 20, 30, ¿no? Son 30 colores, 30 conglomerados. Pero bueno, lo importante es que se note. ¿Cómo subiste las bases de datos a Spider? Acá lo que le estoy diciendo en Spider es, vete a este lugar, a esta carpeta. Si les lo muestro. Se le estaría diciendo, vete hacia acá, pum. Y ahí búscate estos archivos y léelos. Búscate el que se llama Municipios Extendidos CSV y el de México División Política Corregido CSV. Serían estos. Municipios Extendidos CSV y México División Política Corregido. Esto que ves acá, aunque se vea raro, pues es esta carpeta. Es la carpeta que se llama Mis Ciudades. Entonces acá es donde le digo, acá en estos read, ahí es donde le pido que los lea. En Jupyter, básicamente es el mismo procedimiento. La diferencia en Colab, ¿cuál es? Que en Colab yo subo el CSV que quiero leer y ya después le pido que lo lea. Si te das cuenta, es la misma función, pd read CSV. pd read CSV. Solo que acá, en Spider, el paso extra es que primero, se puede omitir este paso, pero a mí no me gusta, a mí me gusta hacerlo así. Primero le dices a qué lugar irse
a qué carpeta irse y ya después le pides que lea los resultados. Me da la ventaja de que si yo quiero guardar esta información, me la va a guardar en este lugar en el que le pedí al que se dirigiera. Ya son prácticas de programadores. Fill en lugar de color, me dice Josué, sí, aquí fill es relleno. Color es el contorno. Si yo aquí le pongo color blue, los contornos me los dibuja de azul. Entonces lo pido en black. En gray incluso, ¿no? En grisecito. Así. Como que me gustaba más en negro. Había más contraste, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? Ustedes van a hacer de tarea el de municipios, el de las 100. El de los 100. Bueno, van a hacer 2 tareas. El de municipios, que fue el que yo hice ayer con Camedias, pero también quiero que hagan este mismo de municipios extendido, pero le van a quitar, antes de que lo lean, o sea, literalmente lo vas a abrir. Viene así. Lo abres. Eliminas elimina la columna de entidades. La eliminas. Y este resultado o esta tabla es así como está, nada más con longitud, latitud, se la pasas al PCA para que observen la diferencia. Cómo se importó esta variable categórica. Cuando lo corren sin esta variable categórica, que es la de variable de entidad, aquí básicamente le estás pidiendo que te armen los clusters únicamente por cercanía geográfica. Les va a sorprender el resultado. O sea, según el criterio de cercanías geográficas, les sorprendería cuántas entidades debería tener el país. ¿Está? ¿Sí se entendió? Pues vamos a dejarle entonces hasta acá. Espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Continuamos. Bueno, les aviso si mañana tenemos clase o no, ¿eh? Les avisaré porque ven que quiero viajar. Pero por lo pronto, pues hasta aquí vamos a dejarle con la de hoy. Cuídense muchísimo, los quiero mucho y sigan estudiando. Bye.